personas, a Carlos Viniegra, fundador de High Performance Analytics, a Cecilia Canal, vicerrectora de la UP y quien también ha colaborado muchísimo para que este evento pueda ser llevado a cabo, y a Ciro García Armesto, responsable de Ingeniería e Innovación Norteamérica de Gas Natural, y el panel va a ser moderado por Fernando Mora, compañero mío de Opino. Los dejo con ellos. Gracias. Bueno, pues llevan todo el día aquí hablando de las cosas más innovadoras que hay en el mundo, y a mí me gustaría ser un poquito iconoclasta e ir en contra del consenso. ¿Qué les parece esta frase? Bienvenidos al futuro. ¿Les parece que eso podría sumar lo que hemos visto el día de hoy? Yo lo que les quiero decir es que es importante distinguir si vamos o estamos en el futuro. Porque si estamos en camino al futuro, tenemos una visión compartida y positiva de lo que es el futuro. Movernos al futuro nos genera entusiasmo y observamos que quienes tienen el liderazgo en nuestras empresas, organizaciones y gobiernos son quienes están trabajando para construir ese liderazgo optimista. ¿Cómo ven? ¿Estamos en camino al futuro o estamos en el futuro? Y a mí me parece que estar en el futuro es horrible. Estar en el futuro es cuando ya no tienes una visión de qué sigue hacia adelante. Hay una frase muy famosa que es el fin de la historia. Ir al futuro es peor que quedarse en donde estamos. Y ahora vivimos en un momento en donde el cambio climático, la subida de los niveles de agua de los océanos, nos hace pensar que ese futuro a lo mejor no es más interesante que el que tenemos ahora. Y la otra cuestión, que es a mí la que me ha preocupado mucho, es que no existen liderazgos, o quienes tienen el liderazgo no están generando ese optimismo hacia el futuro. En el último año hemos visto que los liderazgos, que la gente en el mundo, a pesar de que ahora vivimos en la libertad de Internet, está escogiendo modelos que son más cerrados, autoritarios, y por eso y otras cuestiones, a mí me parece personalmente que estamos en el futuro y que tenemos que encontrar una manera de escapar del futuro. Entonces, el día de hoy les quiero compartir cuál es mi plan de escape, porque esto lo he observado en muchos lugares en donde he estado en las negociaciones mundiales de cambio climático, he estado defendiendo cosas en las Naciones Unidas, me tocó estar después de la revolución, de la primavera árabe, en Egipto, evaluando la situación cuando todavía la gente estaba matando, ya no en la primavera, sino en el otoño, y hemos visto que esta primera revolución digital, social, pues ya se regresó al mismo estado en el que estaba antes. Les quiero presentar dos cosas que me parecen importantes en el contexto de América Latina. La primera es, quiero comparar qué están haciendo en otros países. He tenido la fortuna de ser juez de estos premios desde hace 6 o 7 años, la verdad es que no recuerdo cuántos, y he estado en muchas ediciones. Y he estado en las ediciones de Francia y España, he hecho todas las de América Latina, y veo algunas diferencias, y el día de hoy quisiera aprovechar para que, si me ofrecen estar el próximo año, veamos proyectos todavía mejores que los que tuvimos este año, pues alguna perspectiva de cómo pueden mejorar o cómo pueden ser más innovadores hacia adelante. Les quiero compartir esta experiencia que acabo de tener. Me encerré voluntariamente durante el mes de junio de este año en una montaña en Santa Fe, Nuevo México, en un instituto que es el Instituto Santa Fe de los Sistemas Complejos, que es uno de los lugares más importantes del mundo para ver este tipo de esfuerzos de innovación. Y lo que les quiero compartir de esto es, son jóvenes como ustedes. Ahí en ese grupo yo era de los veteranos, me decían Papá Carlos, y yo decía, oye, pues no estoy tan dado al traste. Pero bueno, ahí está una foto de quiénes son estos cuates que están haciendo una innovación, un tipo de innovación muy interesante. Y les quiero compartir esta lámina, que fue la primera que nos presentaron. Primero, son grupos diversos. Innovación significa diversidad. Y eso es importante en el contexto de América Latina, porque en América Latina tendemos a estar muy estratificados. Nuestras universidades son de una o de otro tipo, son públicas o son privadas. Entonces,
si no aprendemos a trabajar en una diversidad más amplia que la que tenemos, es probable que no podamos alcanzar a estas personas. La otra cuestión que a mí me gustó, porque siempre he sido el raro de todos lados, es que nos dijeron, bienvenidos los raros, bienvenidos los que hacen matemáticas y hacen economía y hacen muchas otras cosas diferentes. Entonces, para este instituto, lo importante es ser raro e interdisciplinario. Y la otra cosa es que lo que alientan es que se rompan las barreras entre las matemáticas, la física, las leyes, que es como se está estudiando la ciencia, como se está estudiando los sistemas sociales a nivel del mundo. Ahora, ¿qué herramientas están usando estos cuates? Esto es muy importante. En primer lugar, la línea de entrada son matemáticas de muy alto nivel. Hoy no se puede hacer ciencia de datos, o sea, no sirve nada más programar o ser coder. Si uno no sabe manejar o no tiene un buen conocimiento en matemáticas de muy alto nivel, realmente no pueden meterse con los algoritmos de inteligencia artificial, crear sus propios algoritmos. Esa es una de las cosas que es importante. La otra cuestión es que se necesita dejar de pensar en términos de sistemas lineales. Este instituto de los sistemas complejos lo que está ayudando a entender es por qué tantos fenómenos sociales, políticos, económicos e inclusive o principalmente los astronómicos tienen este funcionamiento no lineal y cuáles son las reglas. Si seguimos con nuestras gráficas de X y Y, si seguimos haciendo regresiones, si seguimos tratando de pronosticar el futuro con este tipo de herramientas, realmente nos vamos a perder de entender la complejidad de los sistemas que estamos estudiando. Esos dos círculos que ustedes ven en la gráfica es un sistema mecánico muy simple que se llama péndulo de Lorentz, y los sistemas complejos, cuando les extraemos los datos que nos están dando, generalmente producen este tipo de gráficas, que estas son sencillas. Hay unas muchísimo más complejas que son cubos multidimensionales, múltiples multidimensionales. Otro enfoque que es muy importante para tratar de hacer este trabajo es la teoría de redes, como pueden ver en la esquina de abajo. La otra es, hace rato se hablaba de las redes de transporte. ¿Por qué los aviones tienen cierto tamaño? ¿Por qué el Concorde fracasó comercialmente? Etcétera. Es muy importante entender que detrás de estos sistemas hay hay una física fundamental de la que no se puede escapar, el por qué los aviones tienen esa sección cruzada del fuselaje, etcétera. Obviamente están haciendo muchas cosas de modelado. Les enseño un modelo viejito, a ver si. Cuando ustedes tienen éxito haciendo ciencia de datos, pueden llegar a soluciones como esta. Esta es una simulación de hormigas o de un hormiguero que es completamente sintética. Y esto es lo que están haciendo las grandes compañías de datos con los datos que les estamos aportando. Los analizan, hacen experimentos, generan con matemáticas algoritmos muy sofisticados y pueden entender que a lo mejor ese es un grupo de personas comprando televisiones el Buen Fin. Este experimento es de hormigas y puedes meter perturbaciones y hacer otras cosas. Entonces tú eres exitoso cuando manejas todas esas herramientas y puedes modelar tus sistemas de acuerdo a los datos que estás manejando. Muchos de estos sistemas de modelado no son muy sexys, pero trabajan con estas entradas, ambientes y salidas, y lo importante son las salidas, porque ahí es en donde ves los cambios de fase y demás. Ahora, en América Latina tenemos un problema gigante, y es que estamos acostumbrados a resolver problemas de la manera tradicional. Entonces aquí hay un innovador que va a conseguir una cita con un empresario importante, de alguna empresa latinoamericana importante que funciona así. Y este modelo tradicional ya sabemos que está derrotado porque cuando tú haces ciencia, innovación o ciencia de datos, necesitas resolver los problemas de esta manera. Lo que yo les enseñaba en la simulación era que tienes que tener un sistema de experimentación que sea flexible, en donde tú puedes decir, oye, vamos a meterle $100,000 a este experimento en la plataforma y a lo mejor perdemos unos clientes, pero ahí vamos a aprender esto y con eso vamos a retroalimentar nuestros modelos matemáticos y de inteligencia artificial. Entonces,
tenemos que resolver para escalar la gran cantidad de innovaciones que tenemos en nuestros países. ¿Cómo vamos a tener organizaciones que las puedan escalar? Bien, eso es en cuanto a las personas, a las habilidades y a las herramientas que están en el nivel de entrada. Hay cosas mucho más sofisticadas. Y lo que les quisiera presentar el día de hoy es para qué es útil este tipo de cosas visto en el contexto, en un contexto que creo que nos importa mucho a todos nosotros. Yo trabajo con muchas empresas que están queriendo hacer transformación digital. Y todo el mundo dice, no, es que yo quiero hacer mi transformación digital, ¿no? Y quieren ir como al mercado y comprarlo por kilos, por cajas, por camión. Nadie sabe exactamente qué es la transformación digital. Yo lo que les quiero presentar el día de hoy e ir un poco en contra del consenso, gracias a la teoría de los sistemas complejos, es que esto que nosotros estamos llamando transformación digital, en realidad es una cosa diferente a la que han visto el día de hoy. Nosotros pensamos que apenas estamos en el amanecer de la era digital y se los voy a explicar. En primer lugar, el punto de partida es que la transformación digital es un cambio en la topología de las redes económicas y sociales. No es nada más la incorporación de tecnología a nuestros negocios, a nuestra vida diaria. Yo creo que muchos de ustedes han visto estas tres topologías. Topología es la forma que adquiere una red en el espacio. Hoy vamos a trabajar con tres: la centralizada, la descentralizada y la distribuida. La centralizada es muy importante en América Latina porque en América Latina tendemos a hacer estas pirámides. Cuando vieron la gráfica del modelo de gestión tradicional, lo que en realidad estamos viendo detrás es una de estas gráficas de red centralizada. ¿Por qué es importante? Porque los nuevos modelos disruptivos como los de Uber, Netflix, Airbnb y demás están poniendo en jaque a las empresas más grandes e importantes de nuestros países. Yo he crecido aquí en esta ciudad y siempre me han hablado de que Televisa es imbatible, que primero se acaba México a que se acabe Televisa o tenga problemas, que Televisa siempre gana. Pero la realidad es, para darles un ejemplo, hace unos años hubo una reforma en telecomunicaciones y esa reforma en telecomunicaciones lo que nos estaba... en vez de abrazarla, las empresas de telecomunicaciones de México la resistieron, nuevas habilidades y nuevas capacidades, y poco a poco se les fueron metiendo las plataformas hasta que ahora tienen un problema tan grave que el heredero histórico de la empresa ya decidió dejar la dirección de la misma. Y eso va a estar pasando en muchas otras empresas en América Latina, pero ya no como algo que está sucediendo orgánicamente, sino como una crisis. Ahora, el modelo que está ganando actualmente es una forma de transformación digital, que es el modelo de la red descentralizada. Ustedes intuitivamente la conocen muy bien. Tienes un hub como Uber, como Google o como Facebook, que resuelven alguna función en la red y luego esa función de la red se interconstruye con otros hubs y genera estas economías monstruosas que estamos viendo. Y les quiero compartir el día de hoy cómo es que se construyen estos hubs. Para los que son muy innovadores y aventados, ¿cuál es la receta? Esta es una idea de cómo era Internet en 1995, ahí cuando los dinosaurios estábamos conectándonos con un módem a Internet. Pues yo marcaba mi universidad y entraba a la computadora de la universidad y ya, no había Google. Entonces, si querías encontrar algún recurso, unos archivos en otro lado, tenías que saber que existían allá. Entonces, hacías un telnet a la Universidad de Pensilvania y ahí en la Universidad de Pensilvania te asomabas a ver qué tenían y si te gustaba te metías y si no, pues te ibas a otra universidad, pero ibas a ciegas. Entonces, estos cuates de Google, que son muy listos, construyeron una topología diferente a través de la función del motor de búsqueda. Entonces evolucionamos de una red que topológicamente se denomina aleatoria a una red vascular. Y estas redes son muy importantes porque existen en la naturaleza por todos lados. Ustedes la tienen en sus sistemas vasculares, salen y ven un árbol y ven una de estas redes. Y estas redes son muy ubicuas porque en términos físicos, energéticos y de información son arreglos persistentes y eficientes. Ahora, mismo caso, taxis antes de Uber, el cuadro es la regulación. Todas las ciudades teníamos una regulación gubernamental impenetrable, nadie podía mejorar los taxis en ningún lugar.
La regulación era como un corral en donde dejaban entrar tantos depredadores como presas habíamos, y así funcionaba el sistema. El ejemplo actual es el taxi después de Uber. Me voy a saltar un poquito, nada más para decirles que hay una iteración mayor que es el Partenón digital, en donde si se automatiza el lado izquierdo de la red de Uber, entonces vamos a tener esta red que es más concentradora de los ingresos. El riesgo es que se van a perder, o se estima que se pueden perder, como la mitad de los trabajos en las economías avanzadas. Hay una alternativa que es el modelo distribuido de blockchain, tiene esta topología distribuida. Están interesadas muchísima gente, hay mucha inversión en este sector de las redes distribuidas. El reto y la oportunidad de estas redes distribuidas es que a pesar de que los bancos han crecido mucho y los activos financieros son gigantescos, 38% de las personas en el mundo no conocen otra cosa que no sea el efectivo, 73% no cuenta con ahorro formal y 89% no puede acceder al crédito bancario. ¿Qué es lo que está en juego en esta decisión si la transformación es de hub o distribuida? La primera es la tasa de intermediación. Hoy en día no sabemos cuál es el límite de esta tasa. Otro problema es la agencia y las nuevas posibilidades de desarrollo para otras personas. Yo creo que estamos en la época de dejar hacer mejor las cosas que hacíamos y hacerlas de manera nueva. Hay dos caminos diferentes para la transformación digital, el del hub digital y las plataformas distribuidas, y no son modelos, a mí me parece que no son modelos que pueden convivir entre sí. Y con eso termino. Muchas gracias. Cecilia, por favor. Presentación. Hola, buenas noches. Soy Cecilia Canal, vicerrectora de la Universidad Panamericana. Y antes de pasar a mi exposición, quiero compartirles un par de ideas. La primera es que hace un par de horas estaba José Luis Carrete aquí presentando y les contó que había descubierto que tenía una prima vicerrectora de esa universidad. Y esa prima vicerrectora soy yo. Yo también hoy descubrí que tengo un primo que trabaja en City Express. Teníamos muchísimos años de no vernos y nos dio mucho gusto reencontrarnos aquí. Entonces, bueno, es un gusto para nosotros en la universidad, es un gusto para las autoridades y para todos los que formamos parte de esta comunidad albergar este evento, ser los anfitriones y tenerlos a todos aquí hoy, tener gente tan valiosa, tan creativa y que ha aportado tanto y sobre todo que tiene tanto potencial de cambiar la vida de los demás. Y también quiero comentarles que ya lo hemos dicho en algunas ocasiones a lo largo del día y incluso lo tenemos en el logotipo, que la universidad está cumpliendo 50 años y una parte de esas celebraciones es precisamente este evento en el que la universidad refrenda su compromiso por la innovación, en el que demostramos y en el que estamos convencidos de nuestra apuesta por la innovación. Y dos muestras de ello muy claras son el robot que comentó el rector general esta mañana, que dio tan buenos resultados con los sismos del 19 de septiembre, de los sismos que tuvimos en septiembre, y están aquí los estudiantes de la UP de Aguascalientes que diseñaron y que crearon ese robot, y no sé si quieren levantarse en un par de segunditos nada más para que los identifiquemos, y si alguien quiere abordarlos o hacerles alguna pregunta durante el cóctel, pues no quería yo cerrar el día sin que se supiera que estos chicos fueron los que ayudaron y los que apoyaron a todas estas acciones que vimos por la tele todos y nos emocionaron en los sismos de septiembre. Y otro de los temas que quiero comentarles alrededor de la innovación y de cómo se ve la innovación en la universidad es las tres iniciativas fundamentales que tenemos alrededor de la innovación, que generan todo un ecosistema, y es el iLab, que consiste en un grupo de chicos que están desarrollando una serie de proyectos, están todo el tiempo en el laboratorio, trabajando juntos. Tenemos también un centro de emprendimiento, tenemos una incubadora que se llama Spark Up o Spark UP, y tenemos también un centro de patentamiento. Entonces, esas tres iniciativas en este momento, bueno, pues son una apuesta muy interesante que ha generado la universidad para apostar por la innovación.
Y ahora sí, pasando ya propiamente a mi presentación, les voy a comentar cómo la estructuré. Tengo 3 ideas fundamentales alrededor de las cuales voy a hacer ciertas reflexiones. Las 3 ideas son, primero, el entorno, todo esto estará referido a Latinoamérica, la innovación y la educación. Y de cada una de estas 3 ideas voy a decir realidades, riesgos y retos. Entonces voy a empezar por la parte del entorno en Latinoamérica y cuáles son las realidades. Pues la realidad es que en Latinoamérica tenemos un Estado de Derecho deficiente. Y ese Estado de Derecho deficiente tiene básicamente 2 manifestaciones, en que generalmente la ley es inadecuada y que la aplicación de esa ley también pues, suele ser selectiva y no suele ser general. Muchas veces no se aplica la ley de manera apropiada y entonces pues se altera o se afecta o se ataca el Estado de Derecho. También otra realidad de América Latina es que seguimos teniendo gobiernos sorpresivos, que a cada rato nos salen con sorpresas y todo puede suceder con los gobiernos latinoamericanos. También tenemos disparidades muy claras y muy marcadas en los niveles de vida en la población. Y por último tenemos unos índices de corrupción muy altos. Esas son realidades en América Latina. ¿Cuáles son los riesgos? Pues cuando se tiene un Estado de Derecho deficiente, existe un alto grado de incertidumbre. Y cuando se tiene un alto grado de incertidumbre, pues se generan colaterales, evidentemente no deseados, se generan efectos sociales, se generan efectos financieros, es muy difícil invertir cuando no hay un terreno seguro, es muy difícil apostar por un lugar o por un proyecto en donde hay incertidumbre, en donde se pisa un terreno quizá minado. Y también, pues desgraciadamente, se genera una apatía. ¿Y qué pasa con la creatividad y la apatía? Pues que son contrarias. No es posible tener proactividad y tener creatividad constante cuando existen altos grados de apatía y que van a estar inhibiendo el desarrollo y el crecimiento. Entonces, esos son los riesgos. ¿Qué retos tenemos en América Latina? Que siempre es interesante, y más en un panel en donde estamos hablando de una mirada al futuro, en donde, como dice Carlos, bueno, pues es mucho más esperanzador y mucho más alentador ver para adelante y pensar en aquellos retos que existen y que podemos afrontar. ¿Qué retos tenemos? Bueno, pues tenemos que crear y que defender las instituciones. Tenemos que crear entornos que promuevan la certidumbre jurídica y la innovación y la investigación. Tenemos que generar también un compromiso por facilitar y promover la inversión y la investigación y generación del conocimiento. Y aquí las universidades y las instituciones educativas tenemos un compromiso especial. Tenemos que ser promotores de la innovación y promotores de la investigación. Y finalmente tenemos también todos que involucrarnos en acciones de cambio. Tenemos todos que ser agentes de cambio y vivir la proactividad. Hace unos meses teníamos aquí un invitado especial, don Luis Romera, que decía, si quieren una sociedad más justa y más humana, la responsabilidad es de ustedes. Y yo, pues ahora les comparto esa responsabilidad. En temas de innovación, me paso a las realidades de innovación. Hace un par de semanas estaba yo leyendo el Wall Street Journal y voy a leer, para no equivocarme porque es una cita textual, porque me parece que con este párrafo es una muestra, además de todas las cientos de muestras que hemos tenido a lo largo del día de innovación, de a dónde hemos llegado y de los niveles de innovación que hemos alcanzado. Los científicos, los científicos han probado que los átomos pueden existir en 2 estados al mismo tiempo, un fenómeno llamado superposición. Un solo átomo puede estar en 2 lugares al mismo tiempo. Y mientras esto se escala, se va tornando más complejo y aseguran que objetos enteros pueden existir en múltiples dimensiones, permitiendo la posibilidad de universos paralelos. Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención el leer este párrafo porque me parece que vulnera principios fundamentales, que nos rompe esquemas clarísimos. Yo recuerdo en mis primeras clases de filosofía que estudiaba los primeros principios. Y un primer principio es aquel tan evidente
que no necesita demostración, como A es igual a A o A no es no A. Ese tipo de principios evidentes son los primeros principios. Pero este tema de que haya un objeto con posibilidad de coexistencia simultánea en dos espacios vulnera un primer principio. Y entonces se nos rompen los esquemas más básicos. Y eso es fascinante. No debe ser atemorizante, sino simplemente un reto más. Y también el punto número 2, además de que vulnera primeros principios, abre la puerta a que prácticamente todo es posible. Si existe la posibilidad de tener universos paralelos en donde tenemos objetos existiendo en dos o más de ellos, pues realmente pues todo es posible prácticamente. Bueno, ¿cuáles son los riesgos en la innovación? Los riesgos en la innovación son similares a los que les platicaré en la educación. Es perder el foco, inundarse de datos, llenarse de ideas, inundarse en el mundo de las posibilidades y no llegar a nada. Ese es uno de los riesgos que existe en la innovación. Elevarnos a un mundo en donde no llegamos a concretar nada y no se logran avances específicos. Otro de los retos que existe, otro de los riesgos que existe en la innovación es el riesgo de competir y no compartir. Hay uno de los innovadores más interesantes que he leído recientemente sobre Gastón Acurio, que es un chef que se ha dedicado a desarrollar recetas, y él dice que uno de los factores clave de su éxito es el que él comparte todas sus recetas. Entonces, el competir y no compartir. Y después innovar por innovar. Innovar porque estoy esperando que me llegue una idea genial, porque quiero lograr algo súper maravilloso y venderlo en una fortuna, y en realidad pierdo el foco de la innovación. ¿Qué tenemos que hacer entonces como reto? Encontrar caminos comunes, crear ecosistemas que nos permitan el trabajo colaborativo, crear ambientes y espacios que generen entre todos ideas mejores y que se desarrollen las ideas que existen, que evolucionen mejor. Hay mucho de mito alrededor del genio creativo, y lo platicaba con algunos de los innovadores. Hay mucho de esfuerzo en una idea, hay mucho de esfuerzo en los proyectos que hemos visto hoy, pero aquello de crear o creer en la innovación por la innovación misma es un riesgo. Y finalmente, compartirles que la innovación es una actitud. Yo estoy convencida que la innovación es una actitud de apertura, es una actitud de disposición. Creo que ya se me acabó el tiempo y me faltó precisamente el tema de la educación. Voy a ser súper breve en el tema de la educación. Bueno, ¿cuál es la realidad? La realidad es que la mayoría de los docentes está consciente de que es necesario hacer cambios en la educación, de que es importante innovar en temas educativos y de que es importante considerar que la manera de enseñar debe ser diferente para lograr aprendizajes significativos. Hay también, la realidad es que en América Latina hay grandes maestros con una vocación increíble por enseñar, y ese es un plus, ese es un activo muy valioso en América Latina. Y una realidad también que yo veo en muchos de los maestros es que están demasiado preocupados por la innovación, y están demasiado preocupados por los millennials, y están demasiado preocupados por el método. Entonces, se preocupan más por conocer las características de un millennial en el papel que por tener una interacción real con sus alumnos. ¿Cuáles son los riesgos? Los riesgos son, primero, tenerle miedo a la innovación y a la creatividad. Esto es muy común en un salón de clases, que se le tenga miedo a la innovación, que se le tenga miedo a cambiar la manera en que he dado clases durante muchos años. También otro de los riesgos es desgastarnos en el método, y es un poco lo que pasa también con la innovación, que yo me inundo en ideas, me inundo en estudiar métodos, me inundo en evaluar recursos, y a la hora que llego al salón de clases no hago más que lo que llevo haciendo 10 años, o no hago más que como me enseñaron a mí.
Ese es un claro riesgo, desgastarme en el método y finalmente no llevar nada a la práctica. Perderse en cantidad de contenidos y no en calidad de contenidos. Sigo escuchando en algunos maestros que tengo que terminar el programa y entonces no me importa la velocidad a la que recorra yo los temas y no me importa el nivel o el grado de comprensión o de aprendizaje, que mi objetivo fundamental es cumplir los temas que se me asignaron. Esa es una triste realidad y es un riesgo que existe hoy en día. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué retos tenemos que son los que tenemos que tener en mente? Primero que nada, poner siempre a la persona en el centro de la educación. La persona es la causa y el fin de toda educación, porque la educación se convierte en una herramienta para exponenciar las capacidades de cada persona. ¿Qué reto tenemos también los que nos dedicamos a la educación? No solamente en el salón de clases, sino en labores administrativas. Hacer de la creatividad una constante y una presencia eterna, una presencia siempre en el salón de clases y en nuestro quehacer diario. Impulsar el STEAM, que es la evolución del STEM, que es Science, Technology, Engineering and Mathematics. Bueno, pues el STEAM ya incluye una parte humanista, incluye las artes. Las humanidades son una parte fundamental del ser humano y no podemos hacerlas de lado en un proceso educativo. Incorporar la información a la labor diaria. Todos esos métodos y todo ese conocimiento de los millennials los tenemos que usar a nuestro favor en la educación. Incorporar, como decía nuestro rector esta mañana, la responsabilidad a la innovación, y eso es una labor en gran medida educativa de las universidades, y tener muy claro que el modelo universitario, esta es una idea fundamental que quiero transmitirles, el modelo universitario tiene que definitivamente irse adaptando a los tiempos, pero es importante tener claro el propósito de una universidad. Una universidad no tiene como fin transmitir conocimiento, no es una línea de producción en donde ingresa una materia prima, se transforma y sale un profesional competente. Una universidad es mucho más que eso. Es un lugar en donde se genera el conocimiento, en donde se promueve la innovación, en donde se promueve la creatividad. Y eso es precisamente lo que debemos buscar todos. Muchísimas gracias. Ciro, por favor. Buenas noches. Ya lo siento que soy el último. A pesar de todas estas mentes brillantes e ideas fantásticas, el cuerpo aguanta lo que aguanta y somos todos héroes que estamos aquí a estas horas. Así que voy a intentar ser, bueno, pues rápido y espero que interesante. Yo, mi nombre es Ciro García Armesto, soy el responsable de Ingeniería e Innovación Tecnológica para Norteamérica en el Grupo Gas Natural Fenosa y pues tengo que hablaros de los retos de la energía. Lo que pasa es que yo llevo casi 20 años trabajando en la energía y ha sido un privilegio enorme. Y esto es algo que yo siempre intento contarle a mis equipos, a mi gente, porque nosotros no trabajamos en turbinas, no trabajamos en meter tubos con gas o cables eléctricos. Nosotros trabajamos en que esto funcione. Nosotros trabajamos en el pequeño milagro de cada mañana que mi madre se levanta, le da y hay luz, ¿no? Y luego abres el grifo y hay agua caliente. Nosotros lo que llevamos es calidad de vida a la gente y llevamos progreso. Entonces, vamos a hablar de los retos de la energía, pero voy a intentar hablar bastante de la gente, pues de las personas, porque es hacia donde nosotros trabajamos y con quien nosotros trabajamos. Muy rápido. Nosotros, el Grupo Gas Natural Fenosa, habrá quien nos conozca, quien no, 3 datos de nada. Trabajamos en 30 países, en los 5 continentes, tenemos más de 20 millones de clientes. Las personas nos tienen que importar, no tenemos más remedio, 20 millones de personas están ahí al otro lado. En Latinoamérica, pues tenemos 7,5 millones de clientes y estamos presentes pues, casi por todas partes. Por ser más específicos, aquí en México tenemos, por decir algo, 22.000 kilómetros de tubería de distribución de gas.
aparte de que tenemos generación eléctrica, 2.300 megavatios y tenemos 1.700.000 clientes. Gente, personas, población. Pues dicen unos señores estos de la ONU que la población está creciendo muchísimo y que si en el 2015 éramos 7.000 y pico millones, pues resulta que cada año está creciendo la población en unos 83 millones de personas, que es la población de Alemania y que en un año y medio es la población de México. Pero además es que tenemos la manía de que intentamos vivir más. Y según, yo lo espero, de verdad, según también la ONU, pues parece ser que los que estamos por aquí, lo más probable es que vivamos más de 80 años. Tanto como media, como las personas de Latinoamérica, viviremos, espero, más de 80 años como media. Y luego, claro, toda esta gente tiene que estar en alguna parte. Bueno, pues tenemos el fenómeno de las megaciudades. Vivimos en una, y todos los que venís hoy nos visitáis, que tiene unos problemas enormes y por otra parte es maravillosa. Bueno, ahora mismo, o en el 2015, era un 55% de la población en el mundo la que vivía en grandes urbes y para el 2050 subiría hasta el 66%. Pero es que aquí en América, tanto en Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica, estamos en el 80% prácticamente y sigue creciendo el número de personas que ya hoy vivimos en ciudades. 2014 habla de que hay 71 ciudades en el mundo mayores de 5 millones de personas. Si nos vamos hasta el 2030, que es pasado mañana, 12 años, nada, estamos hablando de 104 ciudades de más de 5 millones de personas. Ya no, bueno, 41 con más de 10 millones de personas, una locura. Además, toda esa gente, resulta que es que ya no son los mismos, es que vamos cambiando, van cambiando las generaciones, gracias a Dios también. Entonces, bueno, pues resulta que en Estados Unidos ahora mismo hay ya más millennials, que se hablaba antes de la manía de los millennials, más millennials que gente del baby boom. La gente va cambiando, va evolucionando. ¿Esto qué quiere decir? Pues que personas, estamos hablando de gente en Estados Unidos, porque es la estadística que tenemos accesible, que usen las redes sociales, más del 80% entre los 18 y los 49 años. Las redes sociales se han convertido en algo diario, en algo del minuto. Estamos todos conectados. ¿Y eso qué hace? O sea, ¿qué nos pasa a nosotros que somos una empresa que, oye, lo que queremos es vender gas y electricidad, que es lo que hacemos? Pues hace que ha cambiado la manera de relacionarse, ha cambiado nuestra reputación social. Ahora mismo la publicidad, como era tradicional, pues todavía sigue teniendo su parte, sigue teniendo su cierta importancia, pero cómo se crea y cómo se destruye nuestra reputación, la aceptación de nuestros productos es online. Todo esto, que era la gente, cuánta hay, cómo ha cambiado, cómo va, pues repercute en nuestro sector, en la energía. Y bueno, pues básicamente, iré muy rápido, el crecimiento va a seguir creciendo, toda esta gente seguimos creciendo, somos cada vez más, en los mercados emergentes sobre todo, y eso va a hacer que la demanda energética siga creciendo y que esta demanda sea sobre todo en los mercados emergentes. De acuerdo a, bueno, hace el día 14, hace 2 días, que era mi cumpleaños, por cierto, ha salido el World Energy Outlook de la Agencia Internacional de la Energía, el 2017. Todos los años saca un informe de los futuros de la energía y, bueno, ellos en este mismo, no ha habido tiempo de meter datos aquí, pero claramente se ve que un foco de crecimiento muy grande pues son las renovables, muy apoyadas en el gas. Para muchas soluciones, este gas pues será seguramente en forma de GNL, que es gas en forma líquida. Crecimiento. Los mercados. La previsión es que los mercados emergentes, esos sigan creciendo a un 5%. Un 5 es tantísimo.
Los mercados desarrollados irán más planitos, pero se sigue creciendo. El mix, y esto es algo que a la gente no le gusta tanto oírlo, pero es la realidad, irá cambiando y va a cambiar mucho, y van a crecer mucho las renovables, y va a crecer también el gas, que claramente es el combustible fósil más limpio, pero va a seguir existiendo el resto, porque si no, no hay manera de sostener esto. La demanda pues irá creciendo. Esto yo creo es este gráfico, que hay otro un poco más adelante. Si queréis, simplemente os señalo, veis la diferencia de crecimiento entre los mercados emergentes, la prevista, y entre los mercados desarrollados para hasta el 2030. Básicamente se ve que hay un salto muy grande en los próximos años en las renovables. Van a dar un salto enorme, lo están dando hoy en las subastas energéticas, sale un montón de renovables, es una cosa muy buena, pero hay que apoyarlas con el resto de las tecnologías. Aquí simplemente os diré, los países no OCDE va a crecer la potencia instalada el doble de los países, los no OCDE, el doble de los países OCDE. Bueno, todo este incremento en la demanda eléctrica, que siempre hablamos muchísimo de la generación y tal, y todo esto implica unas inversiones enormes, muy fuertes, necesita un desarrollo muy fuerte en las redes eléctricas. Y todo esto en un mercado o en un entorno en el que todas las commodities, el gas, el petróleo, con las crisis han pegado un bajón tremendo, volverán a subir, pero no en ningún caso hasta los, o bueno, creemos hasta los precios que tenían antes. Y eso es lo que somos nosotros ahora. Las empresas energéticas, o la mayor parte de nosotros, las grandes empresas energéticas, tradicionalmente estamos muy centrados en asegurar el suministro y en dar una calidad de servicio. Y eso nos hace que estemos centradísimos en el proceso de producción, distribución, en nuestros hierros, en nuestros sistemas de control, para que todo llegue bien y que no pase nada. Como os decía, pues bueno, son nuestros hierros y nos gustan mucho y nos encantan, pero eso no sé si va a dar respuesta a estos retos que nos esperan. Hemos trabajado en entornos hasta ahora regulados, en los que pues los gobiernos dictaban políticas, todavía lo siguen haciendo, dictaban tarifas, todavía lo siguen haciendo en cierta medida, y eso hacía que las empresas energéticas tuviéramos una tolerancia al riesgo bastante baja. Perdón. Y la competencia pues realmente era poca, no eran mercados muy abiertos. Tenía una cosa muy buena, y esto es que nos permitía hacer grandes inversiones en infraestructura porque había planes de negocio a largo plazo. Eso no sé yo si ya va a seguir existiendo. Le preguntaban en el 2015 a ejecutivos de nuestro negocio, de la energía, cuáles eran las amenazas que ellos veían, qué compañías que no eran del sector podían ser una amenaza en el futuro, en los próximos años, para su negocio. Google. ¿Qué hace Google con la energía? Google. Lo primero que le venía a la gente a la mente es Google, y después las telecos, las telecomunicaciones. Realmente el mundo ha cambiado, lo estáis cambiando, lo estamos cambiando entre todos, y ahora han entrado nuevos jugadores y las industrias van a un paso inimaginable en cuanto a cómo evolucionan. ¿Por qué esta preocupación, ¿no? A cualquiera le pregunta, ¿qué te preocupa Google? Bueno, ¿por qué? Pues porque estas empresas, como es Google, como pues, Tesla o SolarCity, son empresas que ya han nacido de la disrupción. Nosotros somos empresas que hemos nacido y que hemos estado en estos mercados regulados, y estas empresas es que nacen de la disrupción y además tienen un contacto con todos nosotros cercanísimo, saben quiénes somos, qué nos gusta, cómo, y además tienen una capacidad de análisis de datos brutal. Entonces, y tienen sex appeal, que decía Carlos antes, ¿no? Llega Google, te quiere vender energía y es chulo, ¿no? Google. ¿Vale? Entonces, realmente nuestros competidores han ido cambiando muchísimo.
La generación distribuida, la generación solar, fotovoltaica, que bueno, pues va creciendo y cada vez va creciendo más, está incluso cambiando el paradigma de nuestros clientes. Nuestros clientes, muchos, ya no van a ser consumidores, van a ser productores, van a ser lo que estamos empezando a llamar los prosumers. Pueden producir o pueden consumir, pero ellos tienen su propia instalación que genera. Así que tenemos que evolucionar, no nos queda más remedio. Estamos en un mercado en el que de repente hay una competencia feroz, en el que la gente puede producir aquí y allá, y incluso han cambiado los sitios donde estaba la demanda tradicional, pues que eran los países más desarrollados, ahora el crecimiento está en otros sitios, y esa competencia nos está obligando pues, a pensar de otra manera, porque de repente, si hay mucha competencia, claramente los beneficios bajan, tienes que luchar por retener el talento y por traer la gente a tu casa y que se quede contigo, y el mundo se vuelve pues, un poquito más duro y mucho más interesante. Preguntados los ejecutivos sobre sus 3 prioridades para el futuro más cercano en el sector de la energía, nuevos modelos de negocio, menores costes, analytics, eficiencia operativa, de repente, pero lo primero son nuevos modelos de negocio. ¿Usted ya no quiere vender electricidad o qué? No, pues a lo mejor hay que vender otras cosas. Y las preocupaciones, ¿cómo hacemos eso? Innovación. Dame un minuto solo. He sido rápido. Innovación y creatividad. ¿Cómo cambiamos este paradigma? Como os decía antes, pensábamos en los hierros, pensábamos en nuestras turbinas, en nuestros cables. No. Ahora nuestro negocio son las personas. Os estaba hablando de personas. Son las personas, sois vosotros, soy yo, es mi madre, es mi abuela. Eso es nuestro negocio y es a donde tenemos que centrarnos y donde tenemos que llegar. ¿Cómo? Pues siendo mucho más cercanos, ofreciendo muchas más cosas, y esos son nuestros grandes retos. Ofrecer soluciones mucho más completas, que podrán ser a través de aplicaciones inteligentes, conectividades, que uno se pueda gestionar su propia energía, dar soluciones de movilidad. Nosotros tenemos un foco muy grande puesto en la movilidad en gas y en coche eléctrico, porque la movilidad en gas, por ejemplo, en la Ciudad de México es un grandísimo reto. Darles generación distribuida, almacenamiento, dar ese portafolio de cosas que están ahí disponibles para ayudar y ser un partner, ya no un cliente que está allí en una casa a la que tú le envías una factura, le das un servicio, le envías una factura. No, tienes que acompañarlo. Tenemos que estar con vosotros. Conclusiones muy rápidas. Bueno, la primera es publi-reportaje. Creemos que estamos muy bien situados en esto porque tenemos un mix de gas y electricidad que creemos que nos va a ayudar muchísimo, pero sobre todo hay unos retos enormes en la energía. Crecimiento demográfico y además la gente acumulada cada vez más en las grandes ciudades. Y suministra energía a esa gente, dales un servicio fiable respetando el medio ambiente. Ese es uno de los grandes. Un cambio constante que aunque vamos a ir hacia la energía limpia, todavía va a seguir existiendo los combustibles fósiles y eso hay que luchar contra ello para ir mejorando cada vez más, pero hay que hacer algo que sea sostenible, no puedes hacer una disrupción de un día para otro. Y bueno, pues el empezar a competir pues, con esos Googles, con esa gente nueva, con todos vosotros que estáis pensando, venid con nosotros que queremos competir juntos. Y muchas gracias. Muchas gracias, Ciro. Bueno, ya todo el mundo está pensando en los premios, está pensando en el cóctel que viene después, han sido muchas horas, así que voy a ser muy breve. ¿Me podéis definir cada uno el futuro de la América Latina desde la perspectiva energética, desde la perspectiva de la transformación digital y desde la perspectiva de la educación? Una definición muy simple. Vale, empieza. Bien, yo creo que en este momento estamos en una posición perdedora. Estamos viendo que las grandes plataformas se están centralizando en el Valle del Silicio y que no hemos visto realmente las cosas, no hemos construido ni las habilidades personales ni institucionales que necesitamos para realmente ser competitivos. Hay mucho espíritu innovador. En México
acaba de haber este espíritu del 19 de septiembre en donde los chavos salieron y se dieron cuenta de que podían ser actores en el mundo. A esa energía ahora hay que habilitarla con herramientas, plataformas, programas educativos, etcétera. Muchas gracias. Ciro. Pues yo lo veo ganador en el sector de la energía. Creo que aquí hay, con ese crecimiento que hay y que viene, hay muchísimas oportunidades. Hay oportunidades de innovar, de hacer cosas nuevas. Está pasando con las subastas eléctricas, que de repente está cambiando el mundo. Con lo cual, yo creo que en este momento existen muchísimas oportunidades y el futuro es muy bueno. Y aquí se pueden hacer muchísimas cosas. Hay mucho por hacer, con lo cual se pueden saltar muchos pasos e ir a soluciones mucho más innovadoras en periodos realmente cortos. Muy bien. Yo creo que es una idea que se ha mencionado a lo largo del día y debe aplicarse en distintos ámbitos, y la educación sin duda es uno de ellos. El nombre del juego hoy me parece que es la colaboración. O sea, el que trabajemos todos de la mano, el que tengamos equipos diversos, equipos interdisciplinarios, en donde conozcamos las necesidades de los otros, en donde la academia conozca las necesidades de la empresa y la empresa apoye a la academia a lograr esas necesidades, en donde conozcamos todas las necesidades sociales y trabajemos por ellos, y que esas soluciones y esos trabajos que hagamos todos sean siempre de manera creativa y conjunta. Muchas gracias, Cecilia. Y bueno, para 2 preguntas breves de la audiencia, que sean breves, quien las haga se lleva un libro de Carlos. El que se quede sin libro puede ir abajo. Ahí es también que está. quería el libro. La verdad, yo he tenido una pregunta constante durante todo el día y me parece que este es el foro más adecuado. Hemos estado hablando de ambientes, de conectividad, de la comunicación, de que es muy importante trabajar de manera colaborativa. Me encantaron las charlas, me encantó el proponer los retos, ver los riesgos que tenemos y todo esto, pero ahora, ¿cómo lo hacemos real? ¿Cómo hacemos que verdaderamente la empresa trabaje con el sector educación y que trabajemos por un sector social sin tomar de lado nuestro gobierno, ¿verdad? Y todo esto que se llama corrupción y Peña Nieto y todo lo que ya sabemos. Entonces, ¿cómo hacemos que funcione? O sea, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para que de verdad jale el carrito? ¿Quién contesta la pregunta? Sí. Mira, hay 2 herramientas básicas y estoy viéndolo de manera ya muy simplista, reducida y breve. La primera es la intención real de trabajar juntos, ¿no? Cuando realmente las empresas y la academia y las ONGs y los distintos agentes que componen la sociedad tenemos la intención verdadera de trabajar juntos. Y la segunda es el diálogo. Yo en muchas reuniones que tengo digo, bueno, a ver, si compartimos los mismos objetivos, pues está muy fácil. El tema es nada más encontrar cómo, pero ya sabemos los dos que queremos ir hacia el mismo lado. Entonces, esas 2 herramientas, la intención clara, que creo que la hay, y el diálogo. Bien, la institución más importante que los países tienen son los valores de las personas, y una de las cosas que tenemos que reconocer es que si tenemos un país autoritario es porque nosotros en nuestra gran mayoría somos autoritarios. Y a mí lo que me interesa es que le pongamos una luz a ese asunto, que veamos cuáles de nuestros valores están reforzando el sistema autoritario y que empezamos a trabajar en ese cambio personal, porque sin demócratas no hay democracia. Bueno, un poco desde el punto de vista de la empresa, la verdad es que, por ejemplo, nosotros ya hacemos muchas cosas con las universidades, incluso aquí en México hemos desarrollado un sistema sísmico con una de las universidades punteras de acá, con otra. Pero lo que decía Cecilia yo creo que es fundamental, es el diálogo. Muchas veces hablamos idiomas distintos. Uno va a la universidad y parece que estás hablando otro idioma, y bueno, como has estado antes en la universidad ya sabes qué idioma es y entonces te suena un poco, pero a veces la universidad tampoco habla el idioma de las empresas, y ese diálogo para encontrar los caminos comunes es la vía, claramente. Y bueno, si los gobiernos ayudan siempre está bien. Bueno, parece que no hay más tiempo, el otro libro está aquí, así que luego habláis con Carlos y se lo pedís personalmente. Hemos acabado, perfecto. Gracias. Muchas gracias.